Habla. Bien, entonces comenzamos con la clase de ahora de consultoría empresarial. La agenda que tenemos es, vamos a continuar con el tema de la ética del consultor, parte 2, y luego se quedan con la evaluación que la vamos a dejar para fecha límite sábado a las 11 de la noche. Muy bien, no se les olvide hacerla. Entonces, en la clase anterior estuvimos conversando sobre los criterios normalmente utilizados en la profesión del consultor y que giró alrededor de estos 5 elementos, de los conocimientos teóricos y prácticos, en donde los profesionales obtienen a través de la experiencia práctica y de la enseñanza superior completa. Esto obviamente son a través de estudios universitarios. Luego, cuando hablamos del concepto de servicio e interés social, a lo que se refiere es que los verdaderos profesionales de la consultoría se caracterizan por el espíritu de servicio. Y esto es atender los intereses, pero sin descuidar el interés social y las necesidades del cliente. Es decir, no vamos a transgredir, ¿verdad? El, el aspecto del ambiente, por ejemplo, y que si sabemos de que eso, nuestro trabajo va a hacerle daño al medio ambiente, pues es no, ¿verdad? Es parte, eso es lo que influye en la ética del profesional. Luego, cuando hablamos de las normas éticas, a lo que se está refiriendo es que existen un conjunto de normas y estas son reconocidas, ya sea por una asociación en donde los profesionales se adhieren a esa profesión y entonces a través de eso es que son aplicadas a los miembros de la profesión. Luego, en el número 4 se refiere a que las normas éticas no son leyes. Entonces, lo que ocurre es que hay una sanción por parte de la comunidad. La comunidad es la clientela a quienes los profesionales de la consultoría prestan sus servicios. Y son ellos los que sancionan cuando un profesional no hace bien su trabajo en cuanto a que transgrede la ética profesional y eso rapidito se comenta y se conoce en la comunidad empresarial. Por eso es que se dice que la misma comunidad sanciona y eh, son los que aplican esas normas éticas y de conducta en la profesión. Luego, el otro componente es la autodisciplina y autocontrol. Lo que ocurre es que cuando es que vamos a aplicar autodisciplina y autocontrol, cuando atendamos, vamos a darle entrada a estas personas que están en la sala, entonces, cuando le damos cumplimiento a las normas de conducta profesional. Licenciado, disculpe, solo nada más estamos viendo la pantalla donde dice la consultoría empresarial, pero ahí se ha quedado. Ah, se ha quedado. Ok. Vamos Sí. entonces a reiniciar. Gracias por avisarme. Vamos a cerrarlo y vamos a reiniciar de nuevo. Si este es un problema de internet, ¿verdad? Vamos a cerrar. Okay, vamos a
Muy bien. ¿Tenemos la pantalla de la consultoría empresarial? No, Lic. Ok. ¿Y ahora? Ahora sí. Muy bien, gracias. Gracias. Ok. Entonces, estábamos conversando sobre los 5 elementos que, sobre lo que giró la clase anterior. Y entonces la autodisciplina y autocontrol se refiere justamente a que cuando el profesional de la consultoría da cumplimiento a las normas de conducta profesionales referidas a la ética, entonces está dando cumplimiento a la autodisciplina y el control. Vamos a hablar de las características de un enfoque profesional y que de alguna manera se interrelacionan con el tema que estuvimos viendo el martes pasado. En cuanto a la competencia técnica del consultor, esta es la base entonces del enfoque profesional. Sobre todo es que debe poseer el tipo de conocimientos teóricos y prácticos que son necesarios para un cliente en particular. Por regla general, el consultor debe poder y querer evaluar críticamente sus propios conocimientos teóricos y prácticos. Al considerar un nuevo contrato o al llegar en su cometido a un punto en el que se necesitan otras competencias. Es decir, mi ética, por ética del profesional, es que debo de hacer mi propia evaluación y determinar si es que necesito ampliar y obtener más conocimientos para un nuevo contrato. Y ya no se diga si no se poseen, ¿verdad? Si no se poseen, no hay que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, no debemos presentar una falsa imagen pretendiendo que podemos realizar una tarea cuando está fuera de nuestra competencia. Incluso en el caso de que estemos ansiosos de obtener un trabajo, porque muy probablemente no se tenga. Pero si no se tiene la competencia, no hay que aceptar. Hay 2 situaciones típicas que ponen a prueba la ética del consultor. Uno es que si tiene superioridad técnica, porque trabaja para un cliente poco informado o técnicamente deficiente. Por ejemplo, si es un empresario que se ha formado en base a la experiencia, es decir, un empresario que se conoce como empírico. Entonces, ese es uno de los casos, ¿verdad? El otro es que sí trabaja para un cliente cuya capacidad de juicio está afectada porque está angustiado por las dificultades y los problemas en los que se encuentra y entonces tiene necesidad del consultor. Entonces, en estos 2 casos, es importante que el profesional no se aproveche de la situación, porque son vulnerables y fáciles de manipular, y entonces en ese sentido lo que se pide al profesional es no aprovecharse de esta situación, incluso cuando sea de naturaleza participativa, porque de igual manera lo que haríamos es someter a los participantes porque no tienen el conocimiento o están ansiosos o, digamos, angustiados, como dice el autor del libro, porque necesitan ayuda. Aquí tenemos un caso y la pregunta que surge es, ¿existe conflicto de intereses? Y es que el caso que se nos presenta es que un auditor externo, es decir, el auditor externo de la empresa, le está sugiriendo al cliente y le dice, acuda a la división de consultoría de la empresa profesional, es decir, de la empresa que le está proveyendo la auditoría externa. ¿Para qué? Para someterle un problema en concreto que ha surgido en el área financiera. Eso lo ha determinado en el proceso de la auditoría. No obstante que pudiera ser
que otros consultores pudieran hacer el mismo trabajo con unos honorarios menores o incluso el trabajo hacerlo mejor. Pero antes de responder a esta pregunta, importante es que tengamos bien claro qué significa conflicto de intereses, ¿verdad? Y son todas aquellas situaciones en las que el juicio de una persona en lo relacionado a un interés primario para él, para esta persona, y la integridad de sus acciones tienden a ser indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual muy frecuentemente es de tipo económico o personal. Es decir, hay un interés por parte de la persona, y es este caso. Entonces, ¿qué razones pudiésemos aplicar para evitar ese posible conflicto de interés entre el consultor y el cliente? Y la división de consultoría que se está tratando de ofrecer para que provea los otros servicios. Entonces, uno, la empresa cliente que debe hacer procurar siempre el buen gobierno corporativo, el cual se basa en principios lógicos como cuáles: la equidad, la honestidad, la solidaridad y la justicia, tanto para los grupos de interés como para la sociedad en general. ¿Y cuáles son los grupos de interés? Son todas aquellas personas u otras empresas o entidades que están relacionadas con el negocio de la empresa. Ahí entran, por ejemplo, los accionistas, entran los proveedores, incluso hasta los clientes, los empleados. Entonces, lo que nos está diciendo es procurar siempre ese buen gobierno corporativo. En cuanto a la empresa cliente, generalmente los códigos de ética de las organizaciones de estas empresas no permiten que una misma empresa que provea los servicios de auditoría externa provea consultorías financieras de forma simultánea. Generalmente está documentado. Entonces ya tenemos dos elementos. Y por el lado de la consultoría hay que considerar la integridad, la honradez, lealtad y honestidad, porque estas son cualidades morales de un consultor que conforman su ética como profesional. Por tanto, tiene la responsabilidad de orientar al cliente de manera objetiva. Es decir, no se debe recomendar a la misma empresa a la que yo le trabajo para que lleve otro trabajo. Porque entonces se genera un interés, ¿verdad? Un conflicto de interés. El otro tema que gira alrededor de la ética del profesional de la consultoría es que durante un trabajo el consultor pone plenamente su competencia a disposición del cliente y su objetivo consiste en hallar la mejor solución posible en interés del cliente. Entonces es una regla de oro de la consultoría, aunque lamentablemente no siempre es evidente qué significa el interés del cliente y qué espera en realidad el cliente de la consultoría. A menudo existe un conflicto entre los intereses a corto y los intereses a largo del cliente, a largo plazo, o entre los intereses de diversos grupos dentro de la organización del cliente. Los diversos grupos pueden ser los directores, los gerentes, los subgerentes o los jefes de departamento. Pero el cliente puede no darse cuenta de ello hasta que el consultor le señale para que él ponga atención sobre estos aspectos. Cuando el consultor accede a prestar servicios a un cliente, debe estar seguro que sus propios intereses y los del cliente no están en conflicto, es decir, están de acuerdo. Esto puede suceder si el consultor trata de alcanzar también objetivos que tienen poco en común con los del cliente o que incluso entran en conflicto los intereses del consultor con los del cliente. Entonces, evitar un conflicto de interés es
una de las cuestiones más delicadas y fundamentales del profesionalismo y de la ética en la consultoría actual. Esto puede responder a múltiples razones, entre las que cabe mencionar la complejidad de las empresas y las transacciones comerciales en las que los consultores participan como asesores o intermediarios, la estructura multidisciplinaria de muchas grandes empresas profesionales y la interpretación del significado de conflicto de intereses. En algunas situaciones, un conflicto de interés no puede captarse a veces a primera vista. Por esta razón, se exige a los consultores que revelen antes de iniciar su cometido todos los intereses personales, financieros y de otro tipo pertinentes que no se puedan deducir de la descripción de los servicios que ofrece. Entonces, específicamente se refiere a 4 aspectos. Debe decir que existe cualquier puesto de dirección o de control en cualquier empresa competidora de cliente. Es decir, si algún miembro de la empresa consultora tiene un puesto de dirección o de control. Cuando habla de control, puede ser una gerencia financiera, puede ser un contralor, que es el que verifica los ingresos y los egresos en una empresa, o el auditor interno. Esos son puestos de control. O de dirección, una gerencia. Tiene que manifestarlo. Mire, un socio tiene un puesto en la empresa competidora tal. Es decir, manifestarlo y expresarlo al cliente. Otro elemento, cualquier interés financiero en los bienes o servicios recomendados o suministrados al cliente. Esto es porque normalmente el consultor hace recomendaciones sobre la adquisición de bienes o servicios. Entonces, si hay algún interés financiero en esas empresas proveedoras, debe de manifestarlo. También, cualquier relación con cualquier persona que esté al servicio del cliente. Es decir, si algún miembro de la empresa consultora que va a prestar el servicio tiene una relación con algún miembro de la empresa cliente. Puede ser que sea el contador, la contadora o algún puesto gerencial. Tiene que manifestar que existe una relación. Entonces, y finalmente, cualquier inversión personal que exista en la empresa cliente o en su empresa matriz o en cualquiera de sus filiales, tiene que manifestarlo. Entonces, una vez la empresa cliente conociendo estos 4 aspectos, entonces ya quedará que tomó conocimiento y bajo ese conocimiento que ha tenido de estos 4 aspectos, decide darle el contrato, sí o no. Pero en eso consiste. ¿Que existe el riesgo que no le den el contrato? Así es. Así es. Pero de eso se trata. De ser transparente en la contratación que puedan hacerle al profesional de la consultoría. Un enfoque de consultoría entonces auténticamente profesional es actualmente considerado por la inmensa mayoría de los consultores como una dimensión sólida del aprendizaje. Es decir, ayudar a los clientes que aprendan a ayudarse a sí mismos. Ese es un objetivo fundamental al que los consultores deben adherirse de todo corazón. Sin embargo, no basta con hacer una declaración general de un noble principio. El consultor debe estar seguro de que el cometido está concebido de tal manera y que el cliente participa en él de un modo que el consultor no va a retener sus propios conocimientos teóricos y prácticos y que los va a transferir, los va a transmitir al cliente. Entonces los clientes tendrán nuevos tipos de problemas y el cliente podrá entonces volver a recurrir a un consultor que ha sido honesto. ¿Por qué? Porque ha aprendido técnicas útiles con este consultor y entonces muy probablemente
ese cliente lo recomendará con otras empresas, con otros colegas, y aparecerán otros clientes, aparecerán otros negocios. De eso se trata. Por eso es que esa es la recomendación. Importante entonces la imparcialidad y la objetividad, porque los clientes van a recurrir a asesores profesionales y creen que van a recibir entonces un asesoramiento imparcial y objetivo. Dan por supuesto de que el consultor no tendrá prejuicios, no tendrá ideas preconcebidas, no traerá soluciones prefabricadas que quizás han funcionado en otras empresas, pero que puedan probablemente, y lo más seguro que así será, ser inadecuadas para ese cliente. ¿Por qué? Ninguna empresa es igual y los problemas son diferentes unos con otros. Entonces tiene que ser una solución a la medida. El verdadero profesional intenta ser lo más imparcial y objetivo posible. Tiene que aprender a controlar sus emociones y no permitir que los prejuicios erosionen el valor de su asesoramiento. Con toda la experiencia ha mostrado que la imparcialidad y la objetividad absolutas son una idea difícil, por no decir un tanto imposible. Además de los conflictos de intereses, otros factores pueden afectar la imparcialidad y la objetividad. Todos los consultores están influidos por sus propios antecedentes culturales, sistema de valores personales que pueden incluir creencias y prejuicios políticos, raciales, religiosos y de otra índole. Además, los consultores suelen poseer enfoques personalizados para la solución de los problemas y tratar de ayudar a los clientes que afrontan problemas. El consultor debe poner el máximo empeño en estar consciente de sus valores y prejuicios personales, así como de las fuerzas e intereses que actúan dentro de la empresa de la consultoría y en el entorno del cliente y que pueden afectar la imparcialidad y objetividad. Una discusión abierta con el cliente sobre estas cuestiones puede resultar necesaria y útil en muchos casos. La objetividad aumenta si se examina el enfoque y las soluciones previstas con otros miembros de la empresa de consultoría que han afrontado problemas parecidos con otros clientes. En un caso extremo, un auténtico profesional renunciará a un contrato si no puede ser objetivo. Obligación de reserva. Esto es un elemento importantísimo en la ética. La obligación de reserva es un principio universal, realizado por todas las profesiones independientes por cuenta de sus clientes. Los consultores de empresas se comprometen a no revelar ninguna información confidencial respecto a los clientes y a no utilizar de modo alguno esta información para obtener beneficios o ventajas personales de sus empresas o de otros clientes. Los clientes deben tener una confianza ciega en los consultores. A este respecto, igualmente, el consultor tiene que ejercer un autocontrol. El cliente puede olvidarse de indicar que información debe ser tratada como confidencial y puede no estar al tanto de los diversos peligros que entraña la información. Entonces, el carácter confidencial de una información puede violarse sin tener intención de hacerlo mediante el descuido en la manipulación de la documentación, la inexperiencia a lo mejor de algún miembro del grupo de consultores al debatir cuestiones relacionadas con el trabajo en contextos sociales. Hoy con esto de las redes sociales hay que tener mucho cuidado. O la falta de precaución al citar información confidencial en discursos y artículos públicos. Entonces, se debe tener mucho cuidado con la información confidencial de los clientes. Hay otro elemento importante y es sobre las comisiones. El pago de una comisión no siempre puede ser equivalente a un soborno.
Sin embargo, algunas comisiones son un soborno o pueden percibirse como tales si no se revelan al cliente. Por supuesto, no es posible dar pautas universales sobre la aceptabilidad de comisiones desde el punto de vista de la ética profesional. Las prácticas y culturas empresariales locales son difíciles de ignorar. En una empresa profesional, la cuestión de las comisiones puede constituir un grave problema ético. Entonces, hay 3 casos de posición imperante con respecto a las comisiones. Una comisión pagada por el cliente, por el consultor al cliente o alguno de los empleados para obtener un contrato o para que acepten las propuestas del consultor. Eso es contrario a la ética. Una comisión aceptada por el consultor para hacer ciertas recomendaciones que pueden estar relacionadas con una cuestión de la organización del cliente, la elección de un proveedor u otro asunto en el que es probable que la elección propuesta por el consultor afecte a la decisión del cliente, es también contraria al código deontológico. Una comisión pagada por el consultor a una persona u organización que representa al cliente o que actúa como intermediario es aceptable en la mayoría de los casos. Esas comisiones son una práctica común en muchos países. No obstante, el cliente debe estar al tanto de esa posibilidad y considerarla aceptable. Es decir, debe ser del pleno conocimiento del cliente. Eso es. Si se lo ocultamos al cliente, entonces eso es falta de ética. Debe conversarse con el cliente. Otro tema es el valor por el dinero. Los honorarios cobrados a los clientes plantean varias cuestiones éticas. A los profesionales no se les justifica el precio o el beneficio será nulo o muy reducido a la misión, es decir, al trabajo. Si consideran que el resultado no justifica el precio o que el beneficio será nulo o muy reducido y se lo advierten al cliente antes de iniciar el trabajo. En otras palabras, si los honorarios que se están cobrando no están generando un beneficio o un cobro por el servicio es muy reducido, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ética que se le manifiesta al cliente y puede ser una razón para no aceptar el contrato. Antes de iniciar el trabajo debe de quedar eso claro. En general, la ética profesional impone a los consultores la obligación de cobrar honorarios razonables, según las normas y la práctica imperante de la profesión. Es decir, que el cobro de honorarios excesivos a clientes que no estén debidamente informados, eso no es ético, es poco profesional. Asimismo, cobrar honorarios inferiores a lo normal con el propósito de eliminar a la competencia también no es profesional. Y eso a veces nos damos cuenta que ocurre en el mercado, pero eso no es ético. No lo es, no hay que hacerlo. Los intereses sociales más amplios y la ética del cliente. Los contratos de consultoría a menudo contienen aspectos en los que el interés del cliente puede estar real o potencialmente en conflicto con los intereses sociales. El consultor puede descubrir prácticas que según las normas sociales imperantes o su opinión personal son socialmente nocivas o indeseables cuando muy probablemente sean ilegales. Entonces el consultor enfrenta un auténtico dilema ético. Entonces, si el consultor se entera de que hay daño a la sociedad, no debe aceptar el contrato. Existen situaciones extremas de clientes que participan en tratos ilegales o fraudulentos. Si el consultor se entera, se da cuenta, no debe hacer negocio con ese cliente. Entonces, una empresa de consultoría profesional se deberá retirar del trabajo.
si descubre o sospecha un comportamiento del cliente de esta naturaleza. Determinar qué puede considerarse ético en un contexto determinado es una tarea muy difícil. Las normas éticas son normas sociales y relacionadas con la cultura, y diferentes grupos sociales pueden tener opiniones discrepantes. Los consultores pueden ser muy útiles sugiriendo cómo reducir las consecuencias potencialmente nocivas de las decisiones de la empresa o cómo optimizar esas decisiones en lo que se refiere a los beneficios financieros y sociales que se aportan a los diversos intereses. Es decir, si nosotros conocemos que algunas decisiones de las operaciones de la empresa pueden o están haciendo daño a la sociedad, al medio ambiente, pero nos damos cuenta una vez que estamos ya en el contrato. Es ahí en donde la recomendación es ayudar y sugerir al cliente cómo reducir al mínimo las consecuencias potencialmente dañinas o cómo puede optimizar sus beneficios sin dañar los intereses de la sociedad. Muy bien, hasta aquí tenemos y cerramos con el tema de la ética del consultor. Ya la otra semana veremos otro tema. Si hay alguna pregunta, con gusto puedo atenderla. ¿Hay alguna pregunta? Todavía tenemos un par de minutos. Jóvenes, tenemos 38 segundos. ¿Claro o medio claro? ¿Hola, Karen? Licenciado, una consulta tengo yo. Quizás porque que no están en las demás clases, no sé muy bien de eso. Ahí va a disculpar. ¿El parcial ser qué día y qué más o menos va a salir en todo? ¿Cuáles son los temas que va a abarcar en el parcial? ¿Son los mismos que hemos hecho los quiz o son otros temas? Vamos a utilizar, digamos, todas las preguntas de todos los laboratorios. De ahí voy a seleccionar unas 20 y ese va a ser el parcial. Lógicamente no va a haber más de 2 días o hasta 3 días como hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Lo más que van a tener será hasta las 10, 11 de la noche del mismo día del parcial, ¿verdad? Pero eso sí, vamos a tomar de esa base de preguntas, ¿de acuerdo? Liz, ¿qué día sería? Muchas ¿Martes o gracias. jueves? ¿Y eso lo va a dejar para el día jueves o para el día martes? ¿Usted nos avisaría qué día de la semana? Cuando lo quieren. Jueves. ¿Martes? Mejor el jueves. Ah,